Os saludo nuevamente. Bienvenidos al canal de YouTube al que os invito a suscribiros. Y he de reconocer que esta tarde vuelvo a grabarme mm, con una mezcla de impotencia y con una mezcla de rabia y con una mezcla también de desesperación. Porque ¿cuál es la desesperación que tienen que estar viviendo en estos momentos? Fundamentalmente las personas de la Franja de Gaza, y también las de Cisjordania, donde están habiendo detenciones, bombardeos, asesinatos, etc. Lo de Gaza es terrible. El hecho criminal de Israel es, pero nadie hace nada con poder. Nadie con poder está haciendo absolutamente nada contra esa masacre, contra ese genocidio nazi que está cometiendo el Estado nazi de Israel. Porque no olvidemos que la mayor parte de la población de Israel apoya el genocidio. ¿Le parece bien? Hay encuestas ya. Soy sociólogo también. Hay encuestas ya. Y hay una importante mayoría de Israel que está en contra del Estado palestino, en contra de la solución de los dos estados y absolutamente en contra de todo. Y el pueblo palestino, a pesar de toda la dureza esa, sigue ejerciendo su derecho a la resistencia. Todos los pueblos colonizados tienen derecho a la resistencia frente a sus colonos. Luego el pueblo colonizado de Palestina tiene derecho a la resistencia contra la colonia que ejerce de forma dura y coercitiva Israel. Argelia es un país muy grande. A veces he hablado de él y lo he puesto como ejemplo. Los franceses asesinaron en Argelia alrededor de 5 millones de personas, que seguramente es una cifra proporcionalmente inferior a la que están asesinando los israelitas, iba a decir otra palabra, los israelitas en Palestina, con respecto al pueblo palestino. Porque a todas las víctimas de Gaza hay que sumar las víctimas de Cisjordania y hay que sumar las víctimas del Líbano cuando invadieron el Líbano. Es decir, hay que sumar todas las víctimas desde el año 48, igual que cuando se dan el número de víctimas de la guerra de independencia de Argelia, se dan todas las de toda la guerra de la independencia de Argelia, que duró algunos años. Aquí llevan desde el 48. El pueblo palestino tiene derecho a la resistencia. Es más, si no hubiera sido por la resistencia que en su momento ejercieron los fedayín, tanto de Al-Fatah, el Fateh, como del Frente Popular de Liberación de Palestina, todas las respuestas que hubieron al Septiembre Negro jordano, etcétera, 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 el pueblo de Palestina estaba condenado al olvido, masacrado y machacado por la propaganda sionista. Los sionistas mandan mucho. Están siendo capaces de que Europa mire para otro lado. De que Pedro Sánchez diga, no, es que pero sin embargo no ejerza un embargo real de armas. Decía en el vídeo anterior y vuelvo a insistir en este. Pedro, mira Lula, mira Petro. No te estoy diciendo que mires a Xi Jinping. No, mira Lula, mira Petro. ¿Y qué pasa con otros estados árabes? Hezbollah, sabemos que el Líbano está respondiendo. Las resistencias iraquíes y sirias están respondiendo y atacando bases norteamericanas. El Yemen está respondiendo, porque Israel solo entiende un lenguaje. La gente que va
como Israel, de la forma que está yendo el Estado de Israel, cometiendo genocidio, machacando y masacrando, solo entiende un lenguaje. ¿O es que a Adolf Hitler se le hubiera vencido solo diciendo, oye, no hagas eso, oye, no invadas países? Hombre, ¿por qué invades países? Hombre, eso no está bien. Eso conculca el derecho internacional. Tú no tienes derecho a invadir países. Hitler, por favor, sé un poco más bueno. Eso es lo que están haciendo con Israel. Y tenemos que seguir a las calles y tenemos que seguir saliendo a las calles. El 25 hay una gran concentración convocada, que en algunos sitios en Andalucía será el 28, etcétera, pero en torno al 25. Bien, todo esto es importantísimo. Las manifestaciones constantes y continuas en Londres, en Estados Unidos y en Alemania, y todas estas grandes manifestaciones están muy bien. Las manifestaciones en los países árabes y musulmanes son inmensas. Pero con eso no basta. Israel no entiende el lenguaje de la palabra. Por eso hay que estar con los héroes y con los valientes que están dando la cara y que siguen dando la cara frente a Israel. Porque Israel jamás va a aceptar de grado la solución ni siquiera de los dos estados, que además es inviable. Los palestinos tienen derecho a un estado, tienen derecho a su estado. Los palestinos tienen derecho a la resistencia. El pueblo palestino resiste. El pueblo palestino está resistiendo y plantando cara. Pero el pueblo palestino también está siendo sometida, en el caso de concreto de Gaza, a una terrible tortura, no solo de bombardeos, sino de hambre, de sed. Si es que hasta hay colonos judíos que se ponen en la puerta de los pasos fronterizos a apedrear los camiones que llegan con ayuda. ¿Qué se puede esperar de esa gente? A los nazis, a los criminales nazis se les llevó a Auschwitz. Se les llevó, perdón, a los juicios de Nuremberg. Y he de recordar, en fin, porque es historia, que bastantes de ellos, no los suficientes, bastantes de ellos fueron ahorcados y fusilados. Bastantes de ellos fueron ejecutados por criminales nazis y por lo que hicieron no solo en los campos de concentración, sino en la ocupación. Y fueron a la cárcel. Liberales europeos, buenos europeos, blanquitos felices. ¡Ay, eso está mal! Eso está mal, ¿pero qué? Ojalá los países árabes hicieran como Sudáfrica. Por cierto, cada vez hay más países del sur que se están sumando, incluidos países árabes también, que se están sumando a la demanda sudafricana. Cada vez hay más. Esto no lo cuentan en televisión. Las televisiones españolas, estas, la Sexta, las no sé qué, son equidistantes o están directamente con el sionismo. Hay varias televisiones comerciales en el caso español que están directamente con el sionismo, ¿no? Están apoyando a los criminales de guerra, vaya. Bueno, pues esto es lo que hay. Biden es un criminal. Muchos dirigentes de la Unión Europea, comenzando por los alemanes, son criminales. ¿Por qué? Porque están apoyando crímenes contra inocentes. ¿Desde cuándo un Estado colonizador tiene derecho a la defensa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tiene derecho a asesinar a aquellos que se opongan a la colonización? ¿Los franceses tenían derecho a asesinar a argelinos? ¿Los españoles tenían derecho a asesinar colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, argentinos, etcétera, etcétera? ¿Tenían derecho a asesinarlos? Vamos a ser claros, vamos a poner las cosas encima de la mesa. No sé si esto va a servir para algo o no va a servir para nada. Pero en estos momentos, en la Franja de Gaza y con nuestro silencio, nos estamos jugando nuestro futuro
como personas libres y decentes. Exijo reacción. ¡Viva la resistencia palestina! Muchas gracias.